Carta a los Gálatas, capítulo 3, ya vamos en el versículo 8. Yo a veces quisiera avanzar un poquito más rápido, pero es que estos versículos de la carta de Pablo a los Gálatas merecen ser mirados con mucho detenimiento. Comúnmente, cuando nosotros, o por lo menos cuando a mí, me pondré yo como ejemplo, me enseñaban el Evangelio, me decían que la iglesia había nacido en Hechos 2. De hecho, ese pasaje se conoce como el nacimiento de la iglesia. Y el cristiano común, como me pasaba a mí, tiende a pensar que de Hechos no había iglesia. Uno dice, el nacimiento de la iglesia, sí, Hechos 2. Y comúnmente se piensa también que esta es entonces la era de la iglesia. Entonces antes, yo me hacía la pregunta, entonces antes no había iglesia. Bueno, comúnmente el cristiano piensa que antes estaba el pueblo de Israel y ahora es la iglesia. Y hay una división que ellos hacen entre el pueblo de Israel y la iglesia. Por eso ellos creen que cuando venga el Señor, por allá cosas que nos narra el Apocalipsis, una cosa será con el Israel y otra cosa va a ser con la iglesia. Y eso es una confusión que han armado varios. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. La iglesia no nació en el Nuevo Testamento. La iglesia nace en el Génesis. Pero Pablo ahora nos va a decir algo mucho más revelador. Que si uno como un creyente normal se dedicara a estudiar estos pasajes con detenimiento, no caería en ese tipo de errores. Porque Pablo nos va a decir algo que va a revolucionar la mente de los judaizantes en su época y que revoluciona la mente a los cristianos evangélicos de hoy. Pablo nos va a decir, Gálatas 3, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, si usted lo quiere consultar, usted va a encontrar esa promesa en Génesis 12, versículos 1, 2 y 3. La va a encontrar otra vez en Génesis 18, capítulo 18, y la va a volver a encontrar en Génesis 22, versículo 18. El Señor le repite varias veces a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Pero antes de eso nos dice algo muy revelador. Dice, la Escritura, y esta era una forma en la que los judíos se solían referir a la palabra de Dios. Por eso también Pablo por allá en otro pasaje nos dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces Pablo aquí se está refiriendo a los manuscritos, a la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y les está diciendo, si ustedes leen a Moisés y los profetas, se van a dar cuenta que nunca fue la intención de Dios dejar por fuera a los gentiles. Pablo les dice, versículo 8, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y aquí vuelve y les da otra cachetada con guante de seda a los judaizantes y a los judíos. Porque para los judíos el gentil era un pagano despreciable. Pablo aquí le está diciendo, Dios de antemano había designado, había ordenado salvar por la fe, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. En otro pasaje Pablo nos dice, no hay judío ni gentil. Ya no hay esa diferencia entre judíos y gentiles. Somos uno y somos lo mismo en Cristo. Y somos salvados de la misma manera. ¿Qué está diciendo ahí? Había previsto salvar por la fe a los gentiles. Ni el judío se salva por sus obras, ni los gentiles se salvan por ser muy buena gente. Ahora, ¿qué les estaba diciendo la iglesia de Galacia? Estos gálatas, que eran mayoritariamente gentiles, estaban pensando que para ser salvos, para ser considerados hijos de Abraham y para ser herederos de las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel, tenían entonces que esforzarse por cumplir las leyes rituales del judaísmo, por circuncidarse, por guardar las fiestas, los shabbats, entre otro tipo de ordenanzas que había allí. Pablo les está diciendo, ustedes no necesitan hacer eso. Ustedes son salvados por la fe, que es lo que nos ha dicho antes. Por eso Abraham fue hecho el padre de la fe, porque en Abraham hemos sido benditos todos. Y él le dice, y la Escritura, el mismo Dios, había previsto salvar
a los gentiles por la fe, no por las obras. Y por eso le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando nosotros leamos ese pasaje, estas todas las naciones, ¿quiénes son? ¿Son en realidad todas las naciones? ¿O quiénes son entonces todas las naciones? El pastor nos enseñaba la semana pasada algo muy interesante. Y él nos decía, mirando también el libro de Hechos, ¿quiénes eran los que creían ante la predicación de los apóstoles? Los que habían sido preordenados para salvación. Y ese preordenados no es más que un sinónimo que la Escritura utiliza para hablar de aquellos que fueron escogidos para ser salvos. Y si usted no me cree, venga conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Rápidamente vamos a leer. Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en él, ¿quiénes? Todos nosotros, judíos y gentiles, los que hemos creído. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Analicemos esto con el pasaje de Gálatas. La Escritura, dice Pablo, previendo que había de justificar a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Estas naciones de las que Pablo está hablando son estos de los que nos dice en Efesios 1, versículo 4, son los que han sido escogidos antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin manchas delante de él. Entonces el Padre, antes de crear el mundo, planeó todo. Pablo nos está diciendo aquí, antes de que el mundo fuese hecho, antes de que existieran judíos y gentiles, el Padre preordenó salvar por la fe a los gentiles y por supuesto también a muchos de los judíos. Es un plan perfecto de Dios. Y esto ocurrió antes de que el mundo fuera. Ay, Eduardo, ¿cómo está usted seguro de eso? Siga leyendo Efesios, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, la predestinación fue antes, cuando nos escogió, antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La cruz de Cristo no es el resultado, no fue la respuesta improvisada de Dios a la caída de Adán. La cruz de Cristo era el plan original, desde antes de que el mundo fuera formado. Entonces, allá en la eternidad, antes de que el mundo fuese, la Trinidad se reunió en sí misma y preordenó todo lo que había a pasar y preordenó que Cristo debía de venir, morir para justificar por medio de su muerte a través de la fe a aquellos que iban a creer entre los judíos y los gentiles. El Señor no actúa como nosotros, a tontas y a locas. Él no actúa diciendo, esto no me salió, vamos a hacerlo así, entonces cambiemos el plan. No. Y muchas veces leemos la Escritura pensando de esa manera, ¿no? Adán cayó, entonces la respuesta fue Cristo, ¿no? Cristo era el plan original. Pablo aquí está diciendo que desde antes de que el mundo fuera, el Señor ya había planeado salvar por la fe a judíos y gentiles a través de Cristo, antes de crear el mundo. Entonces Cristo no fue el plan B. Y aquí Pablo está aterrizando a los Gálatas, volvemos a Gálatas, les está diciendo, no necesitan ustedes hacer obras para salvarse. Porque el mismo Dios le reveló el plan a Abraham, diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ya estaba preordenado antes de que el mundo fuese creado, que en la simiente de Abraham, la cual es Cristo, los gentiles creyentes y los judíos creyentes iban a ser benditos. Esas son todas las naciones de las que habla Cristo, los que creen en Cristo. Entonces la respuesta de los Gálatas debería ser una vuelta otra vez a la fe. Porque Galacia, las iglesias de Galacia se habían volcado a las obras, debían volver a la fe de Cristo. Lo mismo que hoy, nuestras iglesias se han volcado a las obras
debemos volver otra vez a la fe de Cristo, porque no es por las obras que vamos a ser salvos. El Padre preordenó salvar a judíos y gentiles solamente por medio de la fe. Por eso dijo Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. En Cristo, todos los creyentes somos bendecidos gratuitamente, por pura misericordia de parte de Dios, sin necesidad, sin intervención de las obras. Porque si necesitásemos obras para ser salvos, entonces la salvación no sería por gracia. Y tampoco necesitaríamos a Cristo. El Señor nos ayude entonces a perseverar en la fe y a desechar las obras como un método para salvación. Que Dios nos ayude.